Hola, muy buenas tardes, un cordial saludo para cada uno de ustedes. Bendiciones y gracias por acompañarnos una vez más en el programa Pulso Político, aprendiendo con el politólogo. Damos la bienvenida a cada uno de los que se están uniendo y que en esta hora se están vinculando para escuchar temas de interés nacional y donde estaremos hablando de aquellos asuntos que conciernen sobre nuestra vida laboral. Estamos en cierre ya de un año 2024 en el que se toman algunas decisiones importantes de cara al 2025, sobre todo en las proyecciones económicas, temas laborales, por ejemplo, el salario mínimo, que es el tema que hoy estaremos discutiendo. Básicamente vamos a hablar sobre la discusión que hay alrededor del salario mínimo, pero ojo, nos vamos a centrar exclusivamente en la propuesta del gobierno o en la propuesta de los sindicatos o en la propuesta de los empresarios, sino que por el contrario vamos a explicar cómo se llega o cómo es el proceso para definir el salario mínimo en Colombia. Además de eso, ¿cuáles son los factores claves que se tienen en cuenta para definir el salario mínimo en Colombia? Entonces, es importantísimo hablar sobre este tema porque hay cierto desconocimiento de nuestra parte sobre eso. Al final sabemos siempre, a mediados del mes de diciembre, sabemos más o menos cuál será la cifra, el aumento. Sabemos que el gobierno se sienta con los empresarios, con los trabajadores, para definir este tipo de decisiones, pero no sabemos todo el proceso que se lleva, cuáles son los factores. Y a veces podríamos caer en que nos parece justo, nos parece injusto. Entonces, básicamente el objetivo de hoy es enseñar, explicar sobre el proceso para definir el salario mínimo en Colombia, ¿ok? Actualmente el salario mínimo en Colombia y se puede definir como el salario mensual como el monto que el empleador paga a un empleado por un trabajo determinado en un tiempo determinado, ¿ok? Por unas funciones muy claras en un periodo determinado. A eso pues se le considera como el salario. No es más que la remuneración económica, ¿cierto?, que hay por el trabajo que se hace. Y en Colombia actualmente pues tenemos un salario mínimo de 1.300.000, pero ya adicionándole un poco el auxilio de transporte a quienes le cobija, pues ya está en 1.462.000. ¿Cierto? Entonces es importante, esa es la base de la cual hoy estamos en Colombia. 1.300.000, si incluimos el tema del auxilio de transporte, 1.462.000. Entonces es importantísimo que tengamos en cuenta sobre la base de la cual está establecido el salario mínimo, y esto le va a servir a los que actualmente están discutiendo estos asuntos para tomar decisiones. Ahora, hay tres informaciones claves que necesitamos saber. La primera es la actualización anual, ¿ok? La actualización anual quiere decir que el salario se da una vez al año, ¿ok? Que cada gobierno año tras año se sienta, negocia, conversa con los actores involucrados para definir el salario mínimo. Entonces es un aspecto que se define anualmente. Pero además de eso, también establece la base para otros pagos. El salario mínimo se comprende como la base para otros pagos, sobre todo las obligaciones laborales, ¿ok? Como aportes a la seguridad social, aportes para fiscales y demás, o sea, cesantías, indemnizaciones, todo eso. O sea, el salario mínimo, lo que se establezca en la siguiente semana, en los siguientes días, con respecto al salario mínimo, también hay que entenderlo que es la base para definir otros pagos. Esto le sirve tanto al empleado
como al empleador para su contabilidad, para el manejo de sus finanzas, para los temas tributarios, para las obligaciones sociales que existen y demás. Y por último, que esta aplicación pues, no incluye los trabajadores independientes o acuerdos por encima del mínimo. Porque claramente existen las figuras quienes son empleados que están vinculados directamente a una empresa donde hay subordinación y demás, pero hay aquellos que trabajamos de manera independiente o tenemos empresas, trabajamos de manera independiente y nos cobija otro tipo, otras modalidades, contratos por meses y demás. O sea, hay una infinidad de variaciones en términos de contrato y ojo, también la modalidad de contrato que se tenga va a incidir sobre la remuneración y demás. Entonces, el paso para definir el salario mínimo en Colombia se lleva a cabo a través de algo que se llama una mesa tripartita, ¿cierto? En esa mesa tripartita está sentado el gobierno nacional, la representación del Ministerio del Trabajo, hace parte también como un segundo actor las asociaciones o gremios de empresarios y por último los sindicatos, las centrales obreras y demás. Ellos son los tres actores que se sientan para esta época del año para definir eso. Entonces es importante. Ahora, yo quiero hacer un gran interrogante acá. Hay analistas que compartimos que al existir una tasa tan alta de informalidad, por ejemplo, ¿por qué no están los informales sentados en esa mesa? Porque de alguna manera las decisiones que se toman ahí también les afecta a ellos. ¿Ok? Entonces eso es un gran interrogante. Claramente esta ha sido la manera y la manera institucionalizada de desarrollar y definir el proceso de establecer el salario mínimo, pero cabe la pregunta de por qué actores como los informales, que no tienen un sueldo fijo y demás, también no están dentro de la discusión, porque es un gran porcentaje dentro de las personas activas para laborar que no están vinculados a este proceso. Ahora, esto está reglamentado en el Código Sustantivo del Trabajo. Ahí está establecido el proceso por lo cual, cómo se lleva a cabo la definición del salario mínimo. Entonces, lo primero es que se establece una comisión. Eso es lo primero. Y hay imágenes que vamos a mostrar sobre cómo se establece eso y reuniones que ya actualmente se están llevando a cabo entre las partes involucradas, donde básicamente se conforma una comisión permanente de concertación de la política salarial y laboral. Está integrada por representantes del gobierno, gremios empresariales y sindicatos. Ese es el espacio principal de la negociación. Ahí lo que digan en medios de comunicación, lo que digan con el amigo, lo que digan con el vecino, lo que digan en el Congreso, lo que el mismo gobierno quiera, o sea, esos no son los espacios de negociación. Eso que ustedes vieron ahí en pantalla y lo que se llama la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es el espacio correcto para establecer esto, ¿cierto? Pero además de eso, hay una revisión de factores económicos y sobre este punto quiero hacer mucho énfasis. Porque no es que el gobierno diga subamos 5%, subamos el 2%. No es un tema de varita mágica o de ocurrencia. No es que los sindicatos digan no, subamos el 8%. No, los empresarios dicen no, subamos el 3%. No, o sea, no es un tema de eso. Hay una variedad de indicadores de información que hay que revisar para establecer esto. Lo primero de ello es la inflación. Primero que todo, ¿cuál es la inflación proyectada? Porque la inflación es un indicador que muestra
o representa el incremento del costo de vida de nosotros los ciudadanos. Entonces, claramente, dentro de las teorías macroeconómicas, de acuerdo al punto o el porcentaje que esté proyectada la inflación, eso también va a determinar directamente en el salario mínimo. ¿Por qué? Porque al tener un costo de vida tan alto, de alguna manera hay que responder y hay que tener dinero para poder responder a esa inflación, a esa alza en los precios de la canasta familiar y demás. Ok, entonces eso es importantísimo. Entonces, el primer factor o indicador que miran es la inflación. El segundo es la productividad laboral. Este indicador muestra la eficiencia que tenemos los trabajadores en Colombia medidos en tiempos de horas, medidos en semanas. Es importante eso. ¿Quién establece esto? El DANE, el Departamento de las Estadísticas en Colombia. Es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, es quien se encarga de establecer el indicador de productividad y de inflación. Estos dos factores son claves para determinar el salario mínimo y demás. Tercer factor que también se mira, el crecimiento del PIB, el Producto Interno Bruto. Ese indicador macroeconómico que mide el crecimiento económico de los países también es tenido en cuenta. Eso básicamente se usa para mirar la capacidad económica del país y si están las condiciones para poder responder a esta situación, a esta alza o este aumento del salario mínimo. Y por último, que también se tiene en cuenta, tiene que ver con el precio de la canasta básica familiar, porque eso refleja el poder adquisitivo que tenemos nosotros los ciudadanos a la hora de comprar. Si hace 2 años un huevo costaba 300 pesos, ¿cierto? Y me alcanzaba para comprar 5, ahora que vale 700 o 600, pues ya pues con la misma plata compro menos. Esas de las realidades y claramente los cambios macroeconómicos que existen pueden incidir directamente en establecer o definir el salario mínimo. Entonces es importante porque a veces se tiene la creencia de que el gobierno está en contra de nosotros, que los empresarios están en contra de nosotros, que los sindicatos están en contra de los empleados, que hay una guerra entre sindicatos y empleadores. No, o sea, estas personas se sientan en esa mesa de concertación y toman en cuenta esta información económica, macroeconómica, todas las proyecciones económicas que hay y demás, y de acuerdo a eso se establece. Históricamente en Colombia se ha llegado a un acuerdo donde que el gobierno nacional y los sindicatos y los empresarios se colocan de acuerdo y definen un aumento considerado. Me hago entender, algo que se ajuste a la realidad macroeconómica del país y que se ajuste a la realidad económica de los empresarios, pero que no afecte la capacidad adquisitiva de los ciudadanos en general. Entonces, es importante ese asunto. Entonces, hay 3 actores. Los empleadores siempre proponen un incremento moderado, más o menos históricamente lo que se ha visto desde las posiciones, un incremento moderado del aumento del salario mínimo, porque básicamente como empresarios consideran que esto no se me puede salir de las manos, un gasto que se sale de las manos, me resta rentabilidad, me resta utilidades y demás, pero también bajo los límites, bajo los rangos de la justicia y la equidad. También la visión está de los sindicatos. Ellos sí consideran un aumento más significativo del salario mínimo. Y por último está el gobierno, quien en última actúa como mediador, ¿cierto? Y propone una cifra intermedia entre las dos propuestas de los empresarios y los sindicatos.
¿ok? Una propuesta intermedia que trate de satisfacer a ambas partes, pero que también entienda las realidades macroeconómicas del país. Entonces, históricamente así se ha manejado este asunto, históricamente así es en la práctica, y por ende el gobierno y las partes involucradas buscan generar consensos a través de la negociación para un acuerdo en términos del salario mínimo que sea justo y demás. Entonces, legalmente y todo el proceso que estamos explicando, las partes se sientan, llevan un trámite donde hay varias reuniones, hay revisiones técnicas, revisiones financieras, hay proyecciones y demás, y el objetivo es llegar siempre a un acuerdo antes del 15 de diciembre, ¿cierto? 15, 20 de diciembre, en ese lapso, siempre llegar a un acuerdo para ello. Y si hay consenso, pues se anuncia y se oficializa y demás. Pero la gran pregunta que hacemos, ¿qué pasa? Y la hago antes de irnos a una pausa para que ustedes reflexionen sobre ella. ¿Qué sucede si en esta mesa de negociación no se colocan de acuerdo? En últimas, ¿quién toma la decisión? A continuación, luego de esta pausa que vamos a hacer, vamos a responder esa pregunta. Ya regresamos. Durante el 2024, Canal 12 y Telenoticias te seguiremos informando con la verdad. Seguiremos visibilizando a Sucre ante el mundo, apostándole al crecimiento de los sucreños a través de un periodismo de servicio, siempre del lado de la comunidad en búsqueda de soluciones. Seguiremos aportando valor a Sucre, generando empleo formal e impulsando el crecimiento de los emprendedores y empresarios de nuestra región. Seguiremos luchando por un Sucre de progreso y oportunidades, vigilantes y vedores garantes de la gestión pública y el cumplimiento de nuestros gobernantes. Súmate a nuestras plataformas, vigilemos juntos nuestro acontecer sucreño y promovamos nuestro desarrollo. Yo amo mi noticiero, yo amo mi canal, Canal 12, el canal de los sucreños. Muy bien, regresamos al programa Pulso Político. Gracias a quienes hasta el momento se han mantenido y han compartido con otros a través de las redes sociales el programa que hoy estamos hablando sobre el proceso de concertación para definir el salario mínimo en Colombia. Estábamos hablando anteriormente sobre las posiciones que históricamente tiene el gobierno, los sindicatos, los empresarios y demás, y como vamos a ver a continuación en imágenes en pantalla, y nosotros estábamos hablando y cerrábamos esta primera parte con la pregunta si en esta mesa de negociación no se colocan de acuerdo ni los empresarios, ni los sindicatos, ni el gobierno, en últimas, ¿quién toma la decisión? Y lo cierto, y por establecimiento de la misma ley, es que el gobierno nacional
si las partes no se ponen de acuerdo, el gobierno nacional vía decreto toma la decisión y tiene la facultad de fijar el salario mínimo de manera unilateral antes del 31 de diciembre. Y obviamente esa decisión se toma considerando los mismos factores económicos que se revisaron en la negociación. ¿Ok? Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta, dentro del proceso. Si dado caso, no se ponen de acuerdo los empresarios y los sindicatos, pues claramente el gobierno vía decreto toma esta decisión. Ahora, ¿cuándo entra esto en vigencia? Esto entra en vigencia a partir del 1 de enero del año entrante, es decir, del 2025. Y se establece vía decreto presidencial donde queda fijada el aumento y el nuevo precio, o el nuevo salario mínimo. Un nuevo salario mínimo que entrará en vigencia a partir del próximo año. Ahora, ese es el proceso, cómo se lleva a cabo. Ahora, hablando un poco de la realidad de las cosas, cuáles son las posiciones en la actualidad sobre este tema. Primero, los sindicatos establecen que el aumento del salario mínimo debe estar mínimo en 2 dígitos, es decir, mínimo un 10% en aumento. Ellos consideran que eso va a ayudar al aumento de la capacidad adquisitiva, va a aumentar la demanda, va a aumentar la compra y por lo tanto dinamiza la economía. Esos son sus argumentos. Por otro lado, los empresarios consideran que no puede superar el 6%, ¿cierto? Porque la realidad económica no es la mejor. Ellos consideran que hay un proceso económico muy lento. La dinámica económica ahora mismo ellos consideran que es algo lenta. Por lo tanto, no consideran que no puede llegar a las pretensiones que manifiestan los sindicatos, sino que no debería subir más allá de un 6%. Ahora, el gobierno también, en cabeza del exministro Ricardo Bonilla, dijo que esas pretensiones también, o esa posición de los sindicatos, no es posible por la realidad socioeconómica, la realidad macroeconómica que está viviendo ahora mismo el país. ¿Okay? Una alza exacerbada de el aumento del salario mínimo podría afectar considerablemente a los empresarios, y ese aumento un poco desmesurado, que no se ajuste a las realidades, podría estar afectando y claramente va a trastocar algunos empleos. Esas son las visiones que un poco tienen los empresarios, el gobierno nacional y los sindicatos. Ahora, recientemente el presidente de la CUT, que es uno de los representantes que se sienta en esa mesa de negociación, dice que posiblemente este año no se llegue a un consenso y no se llegue a un acuerdo para definir el salario mínimo. Y como estábamos mencionando anteriormente, de ser así, el gobierno nacional es quien lo establece vía decreto presidencial. Ahora, la realidad económica del país, ¿cierto? Donde han habido unos sectores que han estado muy golpeados y que han visto una lentitud dentro de su dinámica económica, como por ejemplo el sector de la construcción. Claramente el sector de la construcción, que incluso es uno de los sectores que más empleo genera en Colombia, se ha visto afectado. Hay varios sectores de la economía que se han visto muy afectados. También, de manera paralela a esto, se está hablando de una nueva reforma tributaria que quiere recaudar más de 10 billones de pesos, y que en este programa incluso lo hemos hablado. Entonces hay dos situaciones muy directas relacionadas con el ingreso de las personas, con las ventas, está relacionado con los ingresos también de los empresarios. Por un lado, esta concertación del salario mínimo, pero de manera paralela
la reforma tributaria que se está tramitando vía Congreso de cara al año 2025. Entonces, todo esto realmente va a generar unos cambios en la economía, va a generar unos cambios. Entonces, las partes que están involucradas y que ahora mismo se están sentando a definir y a decidir este tipo de situaciones como el salario mínimo deben tener muy en cuenta lo que de manera paralela está sucediendo, lo que está ocurriendo en el entorno y demás. Ahora, también es importante resaltar que lo que mencionan las centrales obreras sobre el aumento del salario mínimo para mejorar la capacidad adquisitiva de los empleados es cierto. O sea, a medida que uno tiene más ingresos, gasta más. Y si gasta más, dinamiza la economía, le da circuito, le da fluidez al dinero y demás. Eso es muy cierto. Eso es una visión que no es del todo errada. Ahora, pero por el otro lado está la posición de los empresarios que dicen, porque no es simplemente el salario nominal, el salario mínimo, sino los costos y las obligaciones fiscales, parafiscales, sociales que se tiene. Es decir, el costo real de tener un empleado formalmente legalizado en nuestra empresa es mucho más alto que lo que se establece ahí en esa mesa de concertación. Entonces, por un lado, ellos también analizan y revisan sus costos, revisan sus gastos, y a través de eso pues llegan a considerar qué es lo mejor realmente para su economía, para la nación y para los empleados y empleadores en Colombia. No es un tema muy fácil, es un tema que realmente es decisivo porque estamos jugando con el ingreso de las personas y también estamos hablando sobre un costo de productividad sobre las empresas y también sobre la realidad macroeconómica que el gobierno claramente a través de las informaciones y datos que ofrece podemos conocer. Entonces, sabremos ya muy posiblemente, antes que finalice este año, sabremos cuál es la decisión, cuál es el aumento del salario mínimo para que para el próximo año, ya el año 2025, nos vayamos preparando para ello. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar acá conectados, por ver el programa Pulso Político Aprendiendo con el Politólogo. Gracias al equipo técnico del Canal 12 por acompañarnos y respaldar. Y gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.